impartición. Quiero tratar de desarrollar 3 puntos importantes. El primero va a ser que la prosperidad del reino, evidentemente, es manifestada. Recuerda que la palabra prosperidad no necesariamente es dinero, sino ser ayudado por el Señor. O sea, tener una intervención divina en cualquiera de mis necesidades o en el desarrollo de mi vida, entre tanto Cristo viene por su iglesia o nosotros decidimos irnos antes. Cualquiera de los dos casos, la prosperidad siempre estará ahí diseñada y preparada para que usted y yo podamos echar mano de ella. Sin embargo, tengo que decirle de que el primer punto se desarrollaría en que esta prosperidad está diseñada, develada, observada, abierta por los hijos de Dios, es por medio de impartición. Luego que te dé un detallito de eso, porque estuvimos abundando bastante la semana pasada sobre el tema, quiero hablarte del segundo pensamiento de este tercer y último punto, que sería: ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de quienes reciben impartición? O sea, ¿cuál es la condición de la mente y del corazón de quienes reciben la impartición? De quienes van a recibir lo que ya saben, lo que no sabían que tenían en su interior. ¿Cuál es la postura de este grupo, de estas personas, de esta iglesia, de este individuo? Y lo tercero y último que te voy a tratar, confiando en el Señor que podamos desarrollarlo, es que evidentemente Dios va a usar enviados, que pueden ser padres, ministros, en fin, portadores de impartición. Y quiero mostrártelo en este caso ya como mi tercer y último punto, que es precisamente la manera en que Dios lo va a hacer entre tanto tú y yo estemos en este plano de esta tierra. Entremos a lo primero. Vamos a Romanos 1:11. Vamos a leer Romanos 1:11, versión 60. Vamos a leer una paráfrasis. Luego el mismo texto lo vamos a ver en la Biblia, el espejo, para poder definir un poquito más claro el concepto o lo que quiero impartirles a ustedes en esta mañana. ¿Estamos listos, verdad? ¿Sí? Ok. Romanos 1:11 dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Creo que ya usted sabe que el apóstol no está diciendo voy a impartirles un don que yo tengo que ustedes no tienen, sino más bien es comunicar, es sacar, demandar de ustedes lo que tienen para que ustedes puedan estar confirmados. Confirmados es sedimentados, puedan tener ese recurso visible, tangible, de tal manera que ustedes pueden ocuparlo en el momento de las circunstancias, situaciones que demande de ese recurso que ya está en ustedes. Bien, este mismo texto lo vamos a ver ahora en una paráfrasis. Y en esta paráfrasis lo dice de esta manera: anhelo, dice, profundamente estar con ustedes en persona, porque sé que cuando estemos frente a frente, el Espíritu me permitirá transmitir, aquí está, transmitir palabras de revelación y activar en ustedes una medida espiritual que los afirmará y los despertará a lo que ya es suyo en Cristo. Esta es la paráfrasis de lo que es suyo en Cristo. Luego vamos a ver ahora la Biblia espejo. Romanos 1:11. En esta versión dice la Biblia al espejo: mi deseo es verlos cara a cara. Sé que mi presencia entre ustedes actuará como un catalizador para encender en ustedes lo que Dios ya depositó en mí.
ya depositó en mí. No para añadir, dice, algo externo. O sea, ahí está terminando de decir, no es algo que viene de afuera, que ustedes no tienen, para que ustedes lo reciban, sino para despertar lo que ya está dentro, establecido, reforzando su identidad verdadera. El apóstol Pablo no puede contradecirse, sino más bien incrementar en la revelación de tal manera que los santos puedan anclarse no necesariamente a la teología paulina, sino al diseño de Cristo, y de donde nosotros ahora empezamos a tener este despertar. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que de alguna manera u otra ese despertar nace de hombres de Dios que han despertado a esas verdades centrales para poder entonces despertar a otros. En el proceso, como lo decíamos en las enseñanzas anteriores, nada nuevo se añade de un hombre de Dios a otro hombre de Dios. Simplemente es un despertar. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Muy bien. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre, esta palabra es recurrente cuando utilizo contextos como siempre, es porque lo he visto a través de las escrituras, he notado una recurrencia de Dios. Claro, porque he logrado entender de que Dios es un Dios de principios. Cuando alguien ocupa de principios, no los anda quebrando para inventarse algo nuevo, sino que es recurrente haciendo eso porque ese es principios de reino. Dice, a lo largo de la historia, Dios siempre ha ejecutado su propósito usando hombres y mujeres que Él mismo despierta y luego envía. Por ejemplo, Adán servía y guardaba en el jardín de Edén por impartición directa del Creador. Recuerdan a Noé, que construyó el arca por impartición divina, desde la madera hasta el diseño, incluso hasta el día que se iba a usar, fue Dios que le estuvo impartiendo a él. Nada que él no pudiera de pronto darse cuenta de que no podía hacer. Pero aquí vemos cómo Dios, siendo el Padre, utiliza estos principios. Por ejemplo, Abraham, dice, recibió una impartición de Dios, evidentemente, que lo constituyó en padre de la fe y portador de una línea mesiánica. Habíamos hablado de los jueces que impartieron el orden, los profetas que impartieron dirección, los reyes impartieron gobierno mediante la unción de reyes, trayendo la gestión o trayendo el gobierno de Dios en el mundo donde ellos estaban. Y evidentemente tocamos de Jesús, hecho hombre, no Dios, sino como hombre, impartió vida a la gente que le rodeó. Por eso vemos que el diseño es claro. Dios despierta primero a uno para despertar después a muchos. Ese diseño continúa hasta el día de hoy. Por eso, las riquezas del reino siguen revelándose. Las riquezas, los recursos, la prosperidad y todo lo que Dios quiera darle a usted, o sea, que usted lo pueda ver para ocuparlo en esa posición, Dios tendrá que revelárselo por impartición. Empecemos con lo primero. La prosperidad, la ayuda en el camino acerca del reino de Dios se revela por este método, por esta forma, por este diseño, por estas leyes espirituales. Como bien lo leímos en Romanos 1:11, dice que deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de confirmar. En primer lugar, el don no es del hombre. El don no es del hombre. Ahí mismo lo dice, un don espiritual. Quiere decir que no nació del hombre, nace del Espíritu de Dios, quien imparte dones. Por medio del Espíritu Santo, imparte dones. Así es que, si ponemos como primera línea de que Pablo quería comunicar algún don, no estaba diciendo que el don lo cargaba él, sino que el don también estaba en la persona y él era el responsable de activar el don en esa persona. ¿Alguien dice aleluya? Es lo que ocurre en nuestros días. Cuando usted recibe a Jesús, lo que yo no sé
es que ¿qué usted va a hacer? Porque el diseño de que usted va a hacer en Dios lo tiene el Señor. Pero lo que yo sí sé, desde el momento en que usted recibe a Jesús, que dentro de usted están los dones del Espíritu, está el fruto del Espíritu, está toda unción y capacidad. O sea, usted está completo en Dios. Si usted le tocó anclarse a esta iglesia, pues mi trabajo, quiero que lo sepa, que ya yo lo sé, no improviso con usted. Mi trabajo es que usted vea eso en el transcurso del tiempo que usted pertenezca aquí, para que usted opere desde ahí en adelante, y usted después de ahí en adelante sea responsable de aquello a lo que usted vio por impartición. Alguien dice aleluya. Si usted cree que mi trabajo ya terminó y usted ya vio todo, pues entonces empiece a hacer lo que Dios le manda hacer. Alguien dice aleluya. Así de sencillo, nada nuevo, es la pura verdad. Entonces, podemos decir esto, que el don, dice, es espiritual. Ahí nos damos cuenta que no es manipulación de los hombres. Vladimir Stanley no puede poner ningún don en usted. Eso ocurrió en Cristo. Vladimir Stanley, como pastor, como ministro, como un hombre enviado para usted, lo que hace es despertar el don en usted de acuerdo al oficio al cual Dios le va a seguir añadiendo. Y le voy a decir algo que no es mi tema, pero es parte del mismo. Cuando usted tenga un enfermo frente a usted, deje de llamar al pastor, ni tampoco me lo traiga acá. Empiece a ministrar sanidad usted con él, porque usted tiene el don también de invertir salud. Y si la persona es cristiana, pues usted active la salud en la persona también. Alguien dice aleluya. Eso es para que se rompa esa cosa de que vamos a donde está el lugar para que te liberen, vamos donde está el lugar para que te oren. No, precioso, si usted es un hijo de Dios, empiece a trabajarlo usted. Alguien dice aleluya. Muy bien. Eso es nada más para darle un poquito de calor al asunto, ¿no? Porque debe ser así. Generalmente pensamos de esa manera. Mire, hay casos, por ejemplo, no, que tengo un problema de hogar. Vamos a hablar con el pastor, que él trabaja ese tema. ¿Quién me lo está trayendo? Una familia. Pero si usted es cristiano, usted también tiene palabra de Dios. Usted tiene también sabiduría divina. Usted también tiene el consejo para esa familia. Alguien dice aleluya. Entonces, viértale. No solamente lo traiga como que si uno es un chamán. No, precioso. Empiece a vertirle a usted. Nosotros lo que sí hacemos, los hombres de Dios, y también ustedes, es unirnos al propósito que ya Dios empezó a trabajar en la persona. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias, querido, por haberme entendido esto. No significa que usted no los pueda traer para poder apoyarlo en la oración. Pero lo que quiero dejarle claro es que usted y yo no podemos anular, o sea, ¿cómo es? Bueno, yo creo que usted me captó porque usted es muy inteligente, igual que yo. Para comunicarlos algún don espiritual. El don no es del hombre, no pertenece al hombre. El hombre lo tiene, lo gesta, lo ve, lo manifiesta, lo administra, pero el don pertenece a Dios. De hecho, la palabra espiritual describe que nace del Espíritu. La prosperidad del reino no emerge necesariamente del esfuerzo humano, porque la ayuda que estamos necesitando dentro del reino es parte del equipamiento del diseño de Dios. O sea, Dios, su Espíritu, su gracia nos va a ayudar. Eso no nace de nuestro, es un despertar. Ahora yo entiendo que Dios me ayuda en todo momento y ocupa de todo lo necesario para que su ayuda sea oportuna en mi camino. Pero la prosperidad del reino no emerge del esfuerzo humano, sino del despertar por revelación, lo que ya recibimos por gracia. Ese despertar sucede, de hecho, por impartición. Cuando le decimos a la persona, confíe que el diseño de Dios está en usted y usted no quedará de esa manera. No sienta presión en esa área, porque usted va a salir adelante siempre y cuando usted siga confiando en Dios. Usted le está impartiendo algo del diseño de Dios en esa persona, y lo que le está diciendo es: despierte, que usted no va a quedar ahí. Agárrese de Dios y del Dios que está en la persona.
que es el mismo que usted tiene. La impartición, por eso, es el proceso espiritual mediante el cual Dios, ahora sí, podemos decir que es Dios, que el cual Dios activa a un hijo, lo que Él mismo dio por gracia, utilizando a un hombre o una mujer que ha recibido esa misma medida. No podemos impartir lo que no, o sea, nosotros no podemos develarle a otro lo que nosotros no hemos despertado en nosotros. Por eso este evangelio es bien interesante. Y a veces doy gracias a Dios porque se va a acabar el tiempo donde la gente camina por el desierto, dando vueltas por el desierto. Este evangelio nos quiere hacer sabios, entendidos y buenos administradores. Eso significa que nosotros debemos saber cómo gestionar asuntos. Por esa razón, cuando hablo de hombres y mujeres que han recibido de esa misma medida, eso quiere decir que yo jamás puedo llevarlo a usted de donde yo no he ido. Esto me pone muy responsable. Porque hay gente impartiendo desde su conocimiento llano y vago y a veces hasta distorsionado de lo que es el diseño de Dios. Viviendo más, escúcheme bien, viviendo más desde las emociones, desde las circunstancias, desde las ocasiones, que más que del diseño de Dios, porque lo han visto, porque Dios lo ha impartido en ellos a través de otros hombres. Es importante porque esta impartición, queridos hijos de esta casa, es el proceso espiritual mediante el cual Dios activa a un hijo, lo que Él mismo ha dado por gracia, utilizando a hombres y mujeres que han recibido de esa misma medida. De hecho, no es información, no tiene que ver con emoción, ni tampoco es teoría. Y a veces hay algo de teoría, a veces hay algo de emoción porque se gesta en nuestra psiquis para poder explicar, pero también tiene que ver con cierto grado de información porque es la parte de participar de un lugar donde escuchas algo que no habías escuchado. Pero todo esto debe nacer del mundo del espíritu y el hombre que lo imparte debe haber vivido en esa área espiritual. No estoy poniendo esto tan esotérico, porque usted también está impartiendo, pero usted está impartiendo ya no desde la teoría, ya no desde el conocimiento vago, ya no desde lo que usted escuchó, sino que usted está impartiendo, además de eso, es de la vivencia y dependencia del Espíritu de Dios en eso que usted está enseñando. Hoy en día hay muchos repetidores. Dios no quiere que usted repita lo que oye de otros. Dios quiere que usted repita y tenga vivencia de lo que oye de Dios. Para nosotros ser efectivos en estos asuntos de impartición, porque yo no lo, mire querido, vamos, tiene que haber una razón por la cual nosotros estemos hablando de este tema. Usted como una iglesia, como persona, tiene que haber una razón. Y la razón es esta: Dios no lo diseñó a usted para estar simplemente escuchando la palabra. Dios lo diseñó a usted es para que usted sea preparado, sea enseñado, conozca a su Padre y pueda advertirle a otros lo que usted está viviendo. Escúcheme bien, por favor. Y no permita que Satanás le haga sentir que está aburrido esto, porque ese es el diseño que usa el diablo para que usted no despierte. Y precisamente hemos pasado 8 años, 10 años repitiendo el mismo ciclo, 12 años, 20 años repitiendo lo mismo y no siendo efectivos en poder transmitirle a otro o impartirle a otro el diseño que ya hemos estado descubriendo en nosotros. Esto es importante. ¿Por qué razón Dios tiene que hablar estas cosas a nuestra vida? Tengo solamente una respuesta. Porque Dios le está viendo a usted como un administrador que tiene que impartir posteriormente despertares a otros.
tiene que llevarle un despertar a otro. No solamente es para usted. El diseño de Dios, Dios despierta a un hombre primero, para que luego él pueda despertar a otros, impartirle a otros. Verdad es que ahora, escúcheme bien, en esta ecuación, impartirle a otros no conceptos, no ideas aprendidas, sino que hayan sido captadas, maduradas, recibidas, se hayan amalgamado con usted y luego den resultado. Yo no me atrevería a pasar por un quirófano de un cirujano que solamente tiene la teoría y nunca ha hecho una operación. Voy a ponerlo un poquito más interesante. Mucho menos me pondría a ser impartido de alguien en un tema de cirugía, que cuando yo le pregunte cuál es su profesión, él me diga: yo soy carnicero. O sea, yo sé usar bien cuchillos, sé abrir la carne, pero no soy cirujano. Yo no me pondría ahí, aunque sepa bien cómo se abre, cómo se corta. Sin embargo, por alguna razón, ha ocurrido que a la mayoría de los cristianos en nuestra temporada parece que ya no ven eso. Ahora, claro, ¿por qué no ven eso? Porque simplemente estamos adormecidos pensando que solamente ser cristiano es venir y cantar coros, sentirnos bien cuando tenemos problemas y a veces ver la mano de Dios en ciertas circunstancias y decimos: Dios está con nosotros. Eso es más que eso, hermano. Dios es más que eso. Dios lo que quiere es entrenarlo, capacitarlo, una relación con usted, que usted y Dios se hagan uno, pero no ahora solo del espíritu, sino también en pensamientos, acciones, de tal manera que usted se convierta en el próximo cirujano para confiarle vidas. Ahora entiendo, Señor, esta es la razón. Sí, porque Dios quiere develar en ustedes, para que ustedes puedan compartir estas verdades con otros, pero las puedan compartir de forma correcta. Que no se me conviertan solo en personas que tienen el oscopio. ¿Cómo es? Lo que se escucha. Esa cosa que usan los médicos. Tiene la bata, tiene el aparato, tiene la bata, se peina como un médico, blanquito y con guantes como un médico, pero cuando le dicen: ¿cuándo usted hizo cirugía? Nunca, esta es la primera. Los carniceros en la época que yo compraba carne a los santeños también se vestían de blanco. Es más, hay unos lugares aquí, supermercados, que también se visten de blanco, pero no son médicos. Mucho cuidado donde ponemos nuestro corazón y donde somos entrenados. Por eso la impartición es el proceso espiritual. No viene por leer libros, y hay que leerlos, pero viene por una relación con Dios, un despertar de Dios, del diseño de Él, mediante el cual Dios activa a un hombre que le ha dado gracia para impartirle a otras personas. Este hombre no está cargado necesariamente de información, mucho menos está siendo dirigido emocionalmente. Tampoco tiene un vasto conocimiento teórico de las cosas, porque hemos entendido que impartir no es otra cosa sino una transferencia de vida. O sea, enseñarle a la gente la vida que tienen ellos por dentro. Yo no puedo enseñarle nada de eso si yo no sé la que tengo yo. ¿Cómo yo le voy a enseñar a usted a hacer dulces si yo no sé cómo ni se prende el horno? Es interesante, ¿verdad? Esto es impartición, hermano. Ahora, el Espíritu Santo usa vasos humanos, no podemos negar, para despertar identidad, activar dones, afirmar herencias y habilitar propósitos. Claro que sí. La impartición no introduce necesariamente algo nuevo en alguien. De hecho, lo que saca a la superficie
lo eterno de Dios ya depositado en el espíritu del creyente. Esto me arroja a mi segundo pensamiento, que es: ¿qué podemos hacer ahora? ¿O cuál es la postura de quienes reciben impartición? De hecho, cuando menciono cuál es la postura de los que reciben impartición, Vladimir Stanley, mi esposa y los servidores que estamos aquí, no nos estamos saliendo de esta ecuación, porque todos necesitamos ser impartidos por otros hombres de Dios. Y en este caso lo que yo tengo es un poquito más de conocimiento en saber que no todo el que se viste de blanco es médico. Entonces a mí me toca saber quién me imparte a mí, porque a mí me toca que de esa impartición descubran algo de lo que ya yo poseo para poder ayudarlo a usted, a que usted también descubra lo que usted ya posee. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la postura de quienes reciben impartición? Santiago 4:6. Vamos a leerlo de la Biblia El Mensaje. No se olviden, dice el texto, de que Dios nos da más y más gracia. Biblia El Mensaje. Y no se olviden de que Dios nos da más y más gracia. Y luego dice, como dice las Escrituras, Dios se opone al orgulloso, pero siempre está listo ¿para qué? Para ayudar. No dice a todo el mundo. Son conceptos que salen de la mente y del razonamiento humano. Dios ayuda a todo el mundo. Mírenme, yo no quiero poner a Dios muy selectivo. Yo sé que dentro del reino de Dios, Dios trabaja en ocasiones por misericordia, pero usted no debe encajar ahí. Usted encaje como hijo maduro. Eso significa que para los hijos maduros tenemos que comprender que Dios trabaje con la humildad del corazón del individuo. Dios le hará revelar lo que tiene la persona en su corazón como recursos, apoyo, prosperidad, riquezas, dones, talento y habilidades, si la persona es humilde para reconocer que algo de él no está saliendo a flote y alguien ha detectado eso, para entonces impartirle que pueda ver que eso ya está en su corazón. Si no hay humildad para esto, no podrá haber revelación, ni tampoco será una persona que pueda desarrollarlo. Tengo que decirle esto porque es mi responsabilidad. Quisiera decirle que Dios va a agarrarle por los moños y le va a abrir la cabeza, y de todas maneras Dios va a cumplir su propósito con usted, como todo el mundo dice. No, y no importa cómo yo me ponga, Dios va a cumplir su propósito en mí. Usted va a ver que no, querido, Dios no puede trabajar de esa manera. Dios trabaja con diseños, Dios trabaja con propósito, pero Dios trabaja también con la humildad del hombre. Dios no obliga a nadie. Dios trabaja con la voluntad del hombre. Entonces, en este complemento, para nosotros, la postura que Dios requiere es, para ser impartidos a develar esto, es humildad. Diga conmigo, humildad. Humildad. Dios va a necesitar hombres humildes. Leo para usted. La impartición no depende solo de quien imparte. Claro, pero no depende solo de quien imparte. También depende de quien la recibe. La condición del corazón determina la manifestación del fruto. Hay algunos textos que me llegan a la memoria, pero por decirle nada más uno. En una ocasión, creo que Jesús fue que dijo, no, fue Pablo que dijo, que a todos se nos había predicado este mismo evangelio. Dice que a todos se les predicó el mismo evangelio. Dice que a unos le funcionó y a otros no. Pero cuando él devela por qué razón a unos le funcionó y a otros no,
Él mismo dice, porque a unos lo mezclaron con fe y otros no. Entonces entendamos que cuando dice mezclado con fe, es que fe es creer, es obedecer, es fidelidad. Tiene que ver con la característica de alguien que dice, mira, yo necesito saber de eso, yo necesito conocer eso, porque yo eso no lo tengo, me interesa. Eso es humildad. Ahora, quien recibe impartición necesita caminar en humildad, reconociendo que Dios usa. Y aquí está el punto, porque para todos nosotros esto es fuerte y sobre todo cuando empezamos a vernos y vemos cosas que a lo mejor no nos agradan. Voy a decir cosas aquí interesantes, pero yo sé que ustedes son maduros. Por ejemplo, hay cosas del hermano Agnoli que a mí no me gustan, y yo sé que de Agnoli hay cosas que yo tengo que no le gustan. Ahora, ¿por qué podemos hablarnos tan claramente aquí así? Porque nos conocemos. Y yo creo que hemos aprendido a superar nuestras diferencias. Y tanto él, cuando habla de parte de Dios, yo escucho, porque puede ser Dios usándolo para una palabra para mí. Esto no significa que nos irrespetamos. Esto no significa que nos denigramos. Esto no significa que nos tenemos recelo, al contrario. Esto habla de madurez, de respeto y de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora, recuerde que Satanás conoce el diseño. Satanás conoce el diseño. Entonces lo que él va a buscar es, para que usted no reciba impartición, es meterse entre el impartidor y el que es impartido. Vamos allá, capte esto. Cáptelo en el espíritu, por favor. Quien recibe impartición necesita caminar en humildad, reconociendo que Dios usa vasos humanos para administrar su gracia. De hecho, la humildad abre el alma. El orgullo lo cierra. El receptor debe comprender, no es el hombre que está ahí, es Dios a través de ese hombre o de esa mujer. Hermanos, hijos, ustedes más que nadie han visto el alto respeto que yo tengo cuando usted predica desde este lugar o me predica en el salón de allá. Tengo tanto respeto por usted que no me pierdo un servicio nada más por el hecho de que usted me va ese día a ocupar el puesto. No, soy el primero que está ahí. Soy el primero haciendo demanda. Alguien dice aleluya. Soy el primero que estoy ahí, porque yo he creído que el que está hablando de este lugar no es un hombre y una mujer que yo comisioné. Es un hombre y una mujer que está impartiendo algo del espíritu al espíritu del hombre. Por eso necesitamos humildad. No es el hombre, es Dios a través del hombre. Además, la humildad, o este hombre que tiene humildad, se requiere de algo importante. Y en esto mucha atención a lo que voy a decir. Mire, usted tiene humildad. Primer requisito, tenemos humildad. Nos exponemos al mensaje, hemos creído que esa es la palabra. Luego, el Señor le va a decir a usted qué va a requerir con lo que usted oye. Yo no he visto un ser, ni humano ni espiritual, más organizado que Dios, hermano. A veces los desorganizados somos nosotros. Y por eso Dios nos llama
No, mire, Dios no viene a nosotros, Dios nos llama hacia Él. Yo no he visto otro ser más organizado que Dios. Dios dice, yo necesito humildad para que reconozcas a los hombres de Dios que yo comisiono, a los enviados de Dios que yo comisiono, para advertirte algo. Pero luego que tienes humildad, que has superado diferencias, que has superado circunstancias. Ahora, quiero abrir el compás ahí. No estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de manipulación. Entiéndame eso ya, ¿verdad? Estamos claritos ahí, ¿verdad? No son hombres que maltratan, que manipulan, ni que juegan vivo con usted. Estamos hablando de gente seria en el Señor. Usted ha detectado al hombre de Dios, la iglesia, el palpar de ellos. Y usted dice, no me cae bien el peinado del pastor, pero la verdad que es porque esa rayita que se pone, yo siento que eso no es de Dios. Está bien, pero usted no omite que yo soy un hombre de Dios por lo que le estoy comunicando y despertando a usted. O sea, usted ha aprendido a superar eso. Bien, por decirlo de esta manera. Yo sé que nadie se ha ofendido por eso, pero voy a decir a esto. Usted tiene humildad. Ahora luego Dios, oiga bien, ahora luego Dios va a requerir algo de nosotros para que se haga efectivo la impartición y el despertar de lo que usted ya tiene. Y en este punto tendría que decirle que se va a requerir entonces de hacerse uno con el mensaje. Mire, escúcheme bien, no con el mensajero. De nada vale que usted me diga, yo estoy con usted, yo estoy con usted, yo estoy con usted, yo estoy con usted. Querido, no se trata que usted esté bien conmigo. Usted tiene que estar haciéndose uno con el mensaje. Amén. Así es. Me capta el principio, ¿verdad? Amén. O sea, usted puede llevarse bien conmigo, puede llevarse como usted desee o las ideas que usted tenga. Usted superó las etapas. Ese es el hombre de Dios. Pero ahora lo que Dios requiere para que usted reciba impartición y sea efectiva, aparte de la humildad, es que usted se haga uno con el mensaje. En pocas palabras, es que usted agarre el mensaje y no lo haga ni lo piense que eso es para el que no vino. No, este mensaje debe ser es para fulano, que yo creo que él lo necesita. No, este mensaje es para usted. Entonces usted tiene que hacerse uno con el mensaje. ¿Qué es la palabra uno? Amalgamarse de acuerdo. Jehová Dios uno es. La gente piensa que Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es el mismo y el Padre es el mismo. Él no está diciendo eso, sino que son uno en pensamiento, uno en decisiones, uno en compromiso. O sea, en pocas palabras, usted y el mensaje se tienen que hacer uno. ¿Qué es hacerse uno? Que cuando el mensaje le diga, es esto, usted no diga, es otro. Porque usted se está haciendo uno con el mensaje. Hay una historia, o hay historias que tienen que ver con personas que daban. ¿Sabe que cuando antes que existieran las cartas, los correos electrónicos, los buzones, la escritura, por ejemplo, estos medios, el telégrafo, antes de eso, los romanos y algunas civilizaciones antes de Cristo, mucho antes de Cristo, comunicaban cosas. Dice que los indios de América, los indios de América, sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, se comunicaban por medio del humo. Ellos hacían ciertas nubes y esas nubes comunicaban algo a otras personas. A veces yo pensaba que las nubes, aquí los muñequitos hacían nubes y decían que vengo pronto. No, era un medio, sacaban tres humos de un tamaño, eso le indicaba algo a alguien. Ellos estaban comunicando, eran comunicadores. Luego se descubrió que había que escribir cartas, se escribían por cartas selladas. Pero en este tema de estar indagando acerca de cómo se transmite el mensaje y todo lo demás, me doy cuenta que estas culturas tenían que ocupar de un corredor, un hombre que le llamaban el corredor. O sea, el mensajero. Era un hombre que tenía que agarrar el mensaje y llevarlo al otro extremo o a otra ciudad, pero posiblemente no ocupaba de caballo, no ocupaba de algo. Entonces, vamos a decir algo, él tenía que caminar o correr hacia allá. Por eso se le llamaba un corredor. Pero ese corredor tenía una misión. Era entregar un mensaje. Bien, voy a decirle algo que yo no sabía. Yo pensaba que el mensaje se escribía, se sellaba
y se enviaba sin que la persona supiera lo que está ahí. ¿No? Lo que hacían era, en muchas ocasiones, es que agarraban a este hombre, le leían el mensaje, se lo leían una y otra vez y le decían textualmente lo que él tenía que llevar, ahora en documento. Ahora, ¿por qué era importante que este corredor pudiera aprenderse lo que él está llevando y no ser sellado nada más? Porque podía caber la posibilidad de que en el camino le robaran, le quitaran el mensaje o posiblemente hasta perdieran la vida. Pero en el caso ese, que si hubiera algo que les quitara a ellos el mensaje, ellos pudieran seguir corriendo y el mensaje llegara a su destino. ¿Sabe lo que significa eso? Hacerse uno con el mensaje. Nosotros no podemos solo tener un mensaje y no hacernos parte del mensaje. Usted y yo no podemos darnos el lujo de dirigir gente a decirle cosas que son un mensaje, pero no ser parte de lo que estamos diciendo. Y va a llegar gente donde usted. Van a llegar personas necesitadas donde usted. Pero usted necesita hacerse uno con el mensaje. Porque la legalidad de la impartición no es transferir información, sino es precisamente develar de algo que ya usted es a la persona que no sabe que tiene, que es. Cuando esto suceda, y oro al Señor que suceda pronto, se van a acabar estas cosas que usted ve por ahí de gente que habla muy bonito, pero a la hora que se bajan no sostienen lo que dice. Se va a acabar la hipocresía, hermanos. Va a empezar por los altares, pero también tiene que sacudir las iglesias, los asientos. Porque lo que Dios quiere hacer es levantar una iglesia gloriosa, que no solamente sea gloriosa en el espíritu, sino que también seamos modelo a nuestra sociedad. Es interesante tener que hablar de un Jesús que salva, que nosotros no somos salvos. Es como que usted le diga, el Señor salva, hay que repetir a tu pecado. Y viene el otro que te está oyendo y le dice, bueno, ¿y tú eres salvo? ¿Tú has recibido a Jesús? No, estoy en eso. Uno tiene que hacerse uno con el mensaje. ¿Qué tenemos que hacernos? Uno con el mensaje. Para usted poder ser impartido, usted tiene que ser uno con lo que usted ha oído de Dios. Se va a necesitar hacernos uno con el mensaje. La impartición, oiga esto, la impartición no germina en oídos distraídos ni en corazones distantes. Se necesita abrazar la palabra, meditarla, oírla, interiorizarla y permitir que transforme el pensamiento, las emociones, la conducta. La impartición no funciona donde la persona no se mezcla con lo que está recibiendo. Yo necesito hacerme uno con la semilla. Los jueves estamos hablando un poquito de eso. No solo es decir yo lo creo. Se necesita amalgamarnos con eso que creemos para que funcione. Sí, como lo dije, para que funcione. De menos, hijo pródigo, siendo hijo, con herencia, pero estando en un lugar que no es su lugar de herencia. ¿Qué se va a requerir para que la impartición sea efectiva en los que oyen? Se va a requerir de que descubramos que somos buenos administradores. Vamos a ver un pasaje. Primera de Corintios 4:2. En este caso voy a ocupar la Biblia amplificada.
De hecho, esta Biblia usted la va a encontrar en inglés. En español hay que traducirla. Esta Biblia amplificada de 1 Corintios 4:2 lo dice así. Además dice, en el caso de los administradores, ¿cuántos somos administradores? Acabo de decirle a una pareja que son administradores del niño, de la niña, de la criatura, que no es de ellas, de ellos, es de Dios. Usted administra todos los días tiempo, dinero, recursos, tantas cosas, ¿verdad? Ya usted lo sabe, ¿verdad? Ya eso fue impartido, ¿correcto? Amén. Entonces, Dios va a esperar ahora que ocupemos de esto. Mira, además en el caso de los administradores, se exige. En la versión 60 dice requiere. Esta Biblia amplificada dice exige. Ahora, ¿quién está exigiendo eso? A ver, ¿quién está exigiendo eso? Dios. ¿A quién le está exigiendo eso? ¿Y usted qué es? Un administrador. ¿Se dio cuenta que usted no es el dueño? El que da el recurso es el que exige. ¿Qué es lo que quiere? No es el que administra. Creo que una ocasión le dije y lo voy a mencionar. Ser un buen administrador no es que usted lo haga bien de acuerdo a su manera. Ser un buen administrador para Dios es que usted lo haga como Dios dice. Mira lo que dice esta versión. Además, en el caso de los administradores, se exige que cada uno sea encontrado fiel. ¿Se ha encontrado? Fiel. Mire, digno de confianza, responsable y firme. ¿En qué? A ver, léalo por favor. Firme en su compromiso. ¿Sabe lo que significa todo esto? Hacerse uno con el mensaje. Hacerse uno con aquello que se le impartió. La impartición sin administración produce emoción momentánea. Esto yo lo tenía para hoy, me llama la atención. Porque muchas veces nosotros queremos gestar desde nuestras emociones. Usted no puede gestar desde sus emociones. Usted debe gestar desde el compromiso que usted adquirió con el Señor porque le halló fiel en entregarle esto o aquello. La impartición se administra o sin administración produce emoción momentánea. De hecho, la persona que trabaja sin ser un buen administrador o ser fiel a lo que Dios le llamó, no termina transformado nunca. Es un maquillaje, es una mímica, es un mimo. Una pintura por fuera, pero nada genuino por dentro. Y aquí tenemos que aprender todos los hombres y mujeres de Dios, porque a veces nos pintan una cosa, pero por dentro tienen otra. Pero los verdaderos administradores del Señor no solamente lo muestran de la manera verbal, sino que son fieles en el llamado, son fieles en la obra, son fieles en la comisión, son fieles en lo que Dios les ha encomendado. Dice que sea hallado fiel, no que le digan que es fiel. A mí el Señor no me va a decir, tú eres fiel, no, tienes que ser hallado. Hallado es, pruébalo. Fiel. Esos son los buenos administradores. Por eso la impartición sin administración produce emoción momentánea. No hay transformación ahí. El que recibe, oiga bien, el que recibe debe ajustar su vida a la luz recibida, no la luz a mis asuntos. No el bosquejo de Dios a mi criterio. No, lindo, no. Si tú tienes 14, 15, 18 años o 30 años y has estado en el evangelio anteriormente y te enseñaron que Dios va a estar corriendo a tus asuntos, quiero decirte, no es así. El diseño no es ese. Usted tiene que correr a los asuntos de Dios. Y entre los asuntos de Dios se gestiona lo tuyo. Así funciona. Esto es así. Si usted lo cambia o alguien lo cambia, ese es problema de ellos. Por eso hemos tenido muchas variaciones, porque nos hemos movido del diseño de Dios. Voy terminando ya, precioso. El tiempo aquí es impresionante. Se requiere administración. ¿Qué significa que se va a requerir administración? Fiel.
Porque el que recibe debe ajustar su vida a la luz recibida, ordenar prioridades. ¿Para qué va a ocupar de administración? Para que usted ordene sus prioridades. Querido, necesitamos gestionar prioridades. Cambiar hábitos, alinear actitudes, obedecer la instrucción y permanecer fiel al proceso. Esto es administración personal. Yo he tenido que cambiar hábitos para ser efectivos en la impartición que me han dado, en lo que se me ha develado, porque si no seguiría en el mismo mosaico de hace 10 años atrás. He tenido que cambiar orden de prioridad a algunas cosas que para mí antes eran importantes, y ahora, viendo lo que realmente es de Dios, he tenido que hacerle un cambio. No es que las saqué de mi orden de prioridad, es que las ocupé en otro lugar, que estaban robando el lugar de Dios. Esto es gestionar, esto es administrar. Lo que estoy haciendo ahora, mirándolo hacia usted, es lo que Dios desea de los que oyen impartición. ¿Qué se espera de ellos? Que se haga uno con el mensaje. Ahora hágase uno con esto y empiece a ordenar su vida. Empiece a ajustar, a acomodar, a administrar las cosas, para que las cosas estén en el orden correcto. Y voy a decirle, el orden correcto no es primero su familia. Yo sé que esto duele, porque le han dicho por años que es así. El orden de Dios para usted primero es: administra lo mío, tu familia está segura conmigo. Así funciona esto, precioso. Pero por años le dijeron que el primer ministerio que Dios le dio a Adán fue la familia. Si usted no me vino a esa enseñanza, vaya y búsquela. El primer ministerio que Dios le dio a Adán y a Eva no fue la familia, fue: administrenme lo que ya les di. Y luego le dio ayuda idónea. Escúchelo bien. Estudie, precioso. Los administradores estudiamos la palabra para no ser engañados en el proceso y ser efectivos en la gestión de administración. No permita que otro que no es dueño le diga lo que usted tiene que hacer. Haga lo que Dios le dice que haga, pero no lo que otro está diciendo. Oh, sí. Esto es importante. ¿Qué se va a requerir de los hombres de Dios para recibir impartición? Que definitivamente honremos los diseños de Dios. Palabra que muy poco se usa hoy en día. Honrar los diseños de Dios. Ya nadie honra cosas. A veces la gente ni honra los matrimonios ya. Ya no se honran amistades. Es raro la gente que dura 30 años siendo amigos. ¿Sabe por qué? Porque cualquier cosita nos raja. Cualquier miradita extraña nos quiebra. Siento un impulso en mi interior, hermano, en decirle: no podemos seguir así gestionando lo de Dios. Tenemos que honrar el diseño. ¿Qué es honrar el diseño? Honrar la impartición equivale a valorar la fuente y reconocer que Dios envió un hombre y no tomar en poco la oportunidad espiritual que está frente a nuestros ojos. Empieza primero, la impartición es honrar, o sea, ¿cómo honramos la impartición? Que es equivalente a honrar la fuente. En este caso, la fuente es Dios. La fuente es Dios. Esa es la fuente. Honramos la fuente, Dios. Honrar a Dios significa honrar el diseño. Cuando usted honra a Dios, usted dice: eso es de Dios, vamos a hacerlo. Mire, hermano, yo soy un hombre que quiero ser lo más práctico posible. A veces uno toma tiempo enseñando y a veces pues ocupa más de tiempo de ciertas cosas, y usted ve que la gente entra en una santa desesperación. Cuando tú honras el diseño, hermano, tú simplemente estás recibiendo.
Mira esto, todo lo que implica es honrar el diseño. En primer lugar, honra la impartición, que es la fuente, Dios. Ahora, ¿qué significa honrar la fuente? ¿Qué significa también que además de honrar a Dios, es reconocer la voz de Dios, la voz que Dios envió? O sea, un hombre. No tomar en poco la oportunidad espiritual que está frente a nuestros ojos. No tomar en poco lo que le dije a usted. Si no fuera usted, si no fuera yo el que estuviera enseñando y fuera alguno de ustedes, yo estuviera ahí honrando la voz de Dios en ese hombre. Ahí estuviera yo, sin caer en desesperación, sin sentirme que lo puedo hacer mejor o peor, sin sentir angustia porque, wow, hay algo que... No, estoy honrando su voz, la voz de Dios. Estoy honrando eso. Porque, de hecho, hay una transferencia, hay una impartición, algo que se está develando en mí. Por eso no tomamos en poco la oportunidad espiritual que está frente a nuestros ojos. De hecho, la honra, escúcheme bien, porque es importante honrar a Dios y honrar a los hombres con esa voz de Dios. La honra mantiene abierto el espíritu y la activación y evita resistencias. Cuando usted honra que esa persona está hablando en nombre de Dios, usted evita la resistencia. Y usted dice, es Dios hablándome su palabra. Esta resistencia muchas veces se maquilla, oiga bien, de familiaridad. Pero es que el hombre de Dios yo sé quién es él está bien, él es el que hace carne conmigo. Y piensa que el momento donde estamos impartiendo es igual como cuando asamos carne. No, precioso. No deje que el diablo te mienta. La resistencia puede venir por incredulidad. Y sobre todo la incredulidad viene cuando usted es confrontado con un pensamiento que no necesariamente es el pensamiento de Dios. Y usted escucha la verdad por primera vez. Es como que yo le dijera, hermano, vamos a estudiar San Juan 3:16. Usted dice, pues ya yo me lo sé ya. Entonces ya usted no va a recibir. No va a recibir ni lo nuevo que pueda haber ahí, porque ya usted se lo sabe. Así que como usted se lo sabe, ya usted no tiene expectación. En este punto entonces podemos anular o ser resistente a la incredulidad. Por la incredulidad. También puede haber resistencia por heridas. Orgullo o comparaciones que bloquean el fluir. Oiga bien, bloquean el fluir hacia usted, pero el fluir de Dios sigue. Que esa es la parte interesante. Quien no recibe es la persona, pero el fluir continúa. La palabra sigue, porque el diseño de Dios se sigue presentando. ¿Alguien dice aleluya? Texto bíblico para eso. Marcos 6, 1 al 6, nueva traducción viviente. Mire esto que me llama la atención. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Ese es Jesús ejecutando el ministerio. No es Jesús antes del ministerio, ya es en ejecución del ministerio. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret. Y me gusta que diga su pueblo. ¿A dónde regresó él? A su pueblo, al lugar donde lo habían visto crecer. Verso 2. Al siguiente día de descanso, comenzó a enseñar en las sinagogas de su pueblo, obvio. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban de dónde sacó todo esa sabiduría, de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar para realizar semejantes milagros. En ese punto lo que existía a ellos era un gran asombro. ¿Están viendo? Un gran asombro. Ok. En el verso 3
No sé por qué razón estos hombres que están viendo una evidencia terminan haciendo esto. Y se burlaban. ¿Qué hacían? Ok, ¿sabe que el estado de burla de una persona a otra no es otra cosa sino tomar en poco a la persona? O sea, burlarse de alguien es tomar en poco lo de esa persona. Eso es burlar. Si uno se burla de alguien, uno está tomando en poco lo que dijo, ya sea que sea un chiste o que sea verdad. Pero burlarse es tomar en poco a la persona. O sea, mirarlo como un... ¿Qué tú estás diciendo? Pura expresión de panameña, ¿eh? Tú me echas cuento a mí. Se burlaban. Y mira lo que decían. Es un simple... ¿Cómo decían? Es un simple carpintero. Hijo, hermano de José, Judas y Simón. En pocas palabras, ellos decían, este habla así, pero y todo, pero no olvidemos que este puede ser un charlatán si nosotros lo vimos crecer. ¿Sabe lo que había estado pasando ahí? Se estaban familiarizando con el hombre de Dios. Empezaron a tomar en poco al hombre de Dios. Ahora observe. Se sentían, ahora mire cómo se sentían. Se sentían profundamente, ¿cómo? Ofendidos y se negaron a creer. ¿Y quién él? ¿Y quién era Jesús? No, ¿quién era Jesús? Salvador aún de ellos que eran incrédulos. Se negaron a creer. ¿Se da cuenta que hay factores que desconectan a los que reciben de los que imparten? Ahora, ese texto para mí es revelador. Y a veces me agarro de ahí. Yo digo, Señor, si a ti, que eres el mismo Hijo de Dios, te hicieron eso, ¿por qué me voy a ofender yo que me hagan algo así? Si ahí vemos a Jesús lo que le pasa. Ojo y oído, que termino con esta porción. Se negaron a creer en él. Verso 4. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe, ¿cómo? Escúcheme bien. Jesús no estaba diciendo, deme en plata. Jesús no estaba diciendo, hey, levántenme y díganme, este es mi hombre de Dios, este es mi hombre de Dios, este es mi hombre. No, eso no es honra. Eso no es honra. Para Jesús honra es recibir que Él era un enviado de Dios con una palabra para transformarlos. Yo le he dicho en esta casa y lo digo públicamente, mi mayor regalo que usted me puede dar, aparte de lo que me da, que de hecho lo disfruto, es verlo crecer a usted por la palabra que usted recibe. De ahí para adelante yo estoy bien. Porque si usted la recibe es porque usted sabe que aquí hablamos en nombre de Dios. Eso es honrar. Mire, entonces Jesús dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes o su propia familia. Jesús dijo eso porque estaba viviendo esa experiencia en su pueblo. Verso 5. Y esto es sorprendente. Y debido a la incredulidad de ellos, debido no a la de Jesús, no a la del depósito, no al enviado. No es el enviado ahí el responsable. Es la incredulidad ¿de quién? De ellos. Mira esto. Debido a la incredulidad de ellos,
Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Y viene y hace una excepción, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y yo aclaro el concepto: esos son los únicos que creyeron. Querido hermano de New Creation, si Dios a usted lo ha dirigido a este lugar, yo quiero decirle con mucho amor y respeto: aquí es el lugar de su estación para el diseño de Dios para usted, hasta cuando Dios a usted le diga otra cosa. El tema fue que el depósito siguió siendo poderoso. Él siguió siendo hijo de Dios. Él siguió su ministerio. El problema fue que quienes necesitaban ser impartidos no pudieron recibir impartición. Por ende, no pudieron recibir beneficios. Por eso, los que son impartidos necesitamos humildad, administración, honrar el diseño de Dios. Por la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y el verso 6 dice algo que Jesús, muy pocas veces Jesús se asombró. Poquitas veces, hay como 4 veces que se habla y Jesús se asombró. Pocas veces. En los evangelios usted va a notar que hay y cuidado que no son 6, cuidado que son como menos de 5. Que Jesús dice, y Jesús fue asombrado. Uno por una mujer, otro por un soldado. Pero Jesús en esta ocasión dice, mire, y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús se asombró de ver la incredulidad de la gente. ¿Sabe que hoy en día también a mí me me asombra la incredulidad de la gente? Lo que está ocurriendo es que su incredulidad no les permite ver lo que Dios les está impartiendo, que no es otra cosa, es palabras que develan lo que tienen por dentro. Ahora, Jesús hizo algo que yo todavía no me han dicho que haga. Y mientras no me han dicho que haga esto, yo me mantengo en el lugar donde Dios me dijo. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y Jesús enviaba a los 12 discípulos después. Enviaba a los 12 discípulos. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. O sea, en pocas palabras, Jesús siguió haciendo un trabajo en el mismo lugar hasta que recibió comisión de salir de ahí. Por eso esta impartición necesita el diseño, honrar al diseño de Dios. Póngase de pie conmigo. La impartición necesita expectativa. Toda persona que es impartida necesita expectativa. Expectación. El que recibe, oiga esto precioso, el que recibe debe venir con hambre. Si a mí me invitan a una cena, lo primero que yo digo, no voy a almorzar. Porque yo no me atrevería a negarle nada a usted por decirle me siento lleno. Lo primero que digo es, no como hoy, porque quiero almorzar. ¿Cómo llego a ese lugar? Con hambre.
Si usted me dice, tengo cabezas de gallina con arroz y sal, yo le digo, venga, porque tengo hambre. No me voy a poner exquisito, ¿no? Cuando uno viene lleno, uno dice, yo no como eso. Cuando usted tiene hambre, usted se come todo. Oiga, hermano, como que wow, hermano, qué bueno que usted, amén. Cuando uno tiene hambre, se come todo. La gente que necesita recibir impartición debe venir con hambre. Venga con hambre de Dios. El que recibe debe venir con hambre, con palabras como esta: Señor, despierta en mí, en este servicio, lo que ya has depositado. De hecho, sin expectativa, no hay manifestación. Pero con expectativa, la impartición se vuelve un catalizador. Catalizador, frase que ya he usado yo, que es algo que activa, un producto que activa otro producto. Con expectación. Precioso, nada más ponme ese texto ahí en el tablero. Marcos 4:24 al 25, nueva traducción viviente. Desde que usted sale de casa, le pido un favor. No venga diciendo, yo voy a la iglesia, es que hoy es domingo. Todos sabemos que hoy es domingo, hermano. Cuando usted se levante un día como hoy, usted diga, voy a la casa de Dios, porque yo necesito oír la palabra del Señor. Y venga con hambre de eso. Presten atención a lo que oyen. ¿Cómo dice? Presten atención a lo que oyen. Cuando más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y dice, y se les dará aún más. ¿Sabe qué significa eso? Eso es que lo que oyes se te añade y lo que te añade te hace develar más de lo que no sabías. Dame el verso 25. A los que escuchan mis enseñanzas, 25 por favor. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará, ¿cómo dice el verso? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. O sea, entonces usted no viene solo aquí a un culto de domingo a cantar. Usted viene a entender el diseño de Dios. Y vea esto. Pero los que no escuchan, y no es Dios quitando. Es tan sencillo como esto. Como no hay una apertura de corazón y no hay forma en que usted drene aquello de que usted ha recibido, no entra más. Cuando usted venga a este lugar, venga con expectativa de que Dios va a impartirle algo que usted no sabe, que necesita saber para que sea próspero en este camino. Levante sus manos y adoremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Eso es.